Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es función exponencial y función logarítmica. El estudio de estas funciones es muy importante ya que se utiliza para muchas disciplinas, por ejemplo como ingeniería, como salud, sociología y muchas otras. Además, las aplicaciones son muchas, como vamos a ver al final en los casos específicos para función logarítmica y función exponencial. Hay aplicaciones, por ejemplo, para medir el pH, que es la acidez de una sustancia, para medir los temblores en la escala Richter y también para datación de carbono, para conocer la edad en sustancias orgánicas o en objetos, cosas orgánicas, o sea, que tengan carbono. Entonces vamos a comenzar primero con el estudio de la función exponencial. El criterio de la función exponencial es f de x igual a la x. O sea, vean que la x está tomando el papel de un exponente. Esto ustedes lo pueden ver como una potencia. Por ejemplo, 2, como decir 2 a la 3. Recuerden que esto es una potencia, donde este 2 se llama la base y este 3 se llamaba el exponente, ¿verdad? Pero ahora estamos en una función donde el x, o sea, la variable, está tomando el papel de un exponente. Entonces, todo esto es una función exponencial. Ahora vamos a tener unas ciertas restricciones. ¿Y cuál es? Que a siempre tiene que ser un número positivo. Entonces, un ejemplo de una función exponencial es f de x igual a 3 a la x. Esta es una función exponencial con base a igual a 3. Vean que 3 es mayor que 0, por lo tanto cumple la primera restricción. Luego, acá tenemos que f va de R a R más, o sea, el dominio son todos los números reales y el ámbito son los números reales pero positivos, nada más. Y entonces, para esa A vamos a tener dos posibles casos. Ve que dijimos que A tiene que cumplir la característica de que sea mayor que 0. Por lo tanto, esto lo podemos dividir en dos casos dependiendo del comportamiento de la gráfica, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos en el ejemplo de la izquierda el caso en que A está entre 0 y 1. Por ejemplo, f de x igual a un medio a la x. Vean que en este caso la base es un medio. Y un medio es lo mismo que decir 0,5 si lo hacemos a la aproximación decimal. 0,5 es un número que claramente está entre 0 y 1. Por lo tanto, la función tiene esta forma que vemos acá, donde recuerden que si nosotros nos ubicamos acá y caminamos por la gráfica en sentido hacia la derecha, nosotros iríamos bajando. Por lo tanto, eso es una función decreciente. Entonces, eso es muy importante asociarlo desde ya. Siempre que a esté entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Otra característica importante de esa misma gráfica es que vean que justamente la intersección con el eje Y es este punto, o sea, lo interseca en 1. Si lo vemos como un par ordenado, eso sería el punto 1, perdón, 0,1. 0,1 es la intersección con el eje y siempre va a ser así. La intersección con el eje y de la función exponencial siempre es el punto 0,1. E incluso vamos a adelantarnos un poco, pero vean que en la otra gráfica, en la de la derecha, la intersección con el eje y es exactamente el mismo punto, 0,1. Intersección con el eje x no existe. La función exponencial nunca llega a intersecar al eje x. Esto es lo que matemáticamente lo conocemos como que el eje x es una asíntota. En este caso es una asíntota horizontal. Y eso significa que la gráfica se aproxima mucho al eje, pero nunca lo llega a tocar, o sea, nunca lo llega a intersecar. Entonces, el otro caso que es en el que tenemos a la derecha es el otro caso en que lo dividimos y es en el que A sea mayor que 1. Ve que ya dijimos que A está entre 0 y 1 y ahora estamos diciendo que A sea mayor que 1. Entonces el ejemplo que yo di antes de f de x igual a 3 a la x es un ejemplo de este. ¿Por qué? Porque la base es 3 y 3 es mayor que, en este caso específico, que 1. Por lo tanto, si yo me ubico acá en la gráfica y camino en la gráfica en sentido hacia la derecha, vean que iría, por decirlo así, cuesta arriba. O sea, la función es creciente. Entonces, la función exponencial, siempre que la
sea mayor que 1 es creciente. Y luego acá tenemos algunos ejemplos donde también vemos, como vimos en las clases anteriores de funciones, acá tenemos una representación tabular para un caso específico de una función exponencial donde la base es 2. Vean que la base es 2. 2 es mayor que 1. Entonces, esto de acuerdo con lo que acabo de explicar es una función creciente. Y entonces acá vemos algunos elementos del ámbito y del dominio. Acá arrancamos, por ejemplo, para x0, 1, 2 hasta llegar a 5 y aquí tenemos las respectivas imágenes para cada una de ellas. Para 0 vale 1, que es lo que ya sabemos, está la intersección con el eje Y. Para 1 vale 2, para 2 vale 4 y así sucesivamente. Ahora, vean que tabularmente uno puede reconocer una función exponencial fácil. ¿Por qué? Porque vean cómo se están comportando las y, o sea, las f de x. ¿Qué pasa de una con respecto a la otra? Por ejemplo, de acá a acá, ¿qué fue lo que pasó? Se multiplicó por 2, porque vean que 2 para llegar a 4 significa que multipliqué por 2. Vean lo siguiente. De 4 para llegar a 8 significa que multipliqué por 2 y así sucesivamente. O sea, este se obtiene multiplicando este por 2 y obtengo 8. 8 por 2, 16 y así sucesivamente. Porque claramente esto es una función exponencial donde la base es 2. Entonces, si nosotros hacemos 2 a la 0, eso es 1. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y así sucesivamente, 2 a la 3, 8. Entonces vea que la función exponencial, como la base, ya lo dije, es mayor que 1, la función va creciendo. Primero era 1, luego 2, luego 4, 8, 16, 32. El que seguiría muy fácil, 64, porque sería 32 multiplicado por 2 y así sucesivamente. Ahora la función exponencial, vea que crece muy rápido. Crece muy rápido. Eso es una característica que incluso lo podríamos ver en la gráfica. La gráfica de esta es esta que tenemos a la derecha. Ven que la función crece muy rápido. Y ese comportamiento, en ese crecimiento se ve mucho en, como les decía, en muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, la actual pandemia, si no se controlaba y no se tomaban las medidas pertinentes, podía crecer de manera exponencial. ¿Verdad? O sea, cada vez iba a aumentar más y más y más rápido. Ahora, como se tomaron ciertas medidas, entonces la pandemia se ha frenado y el crecimiento no ha sido exponencial. Pero las pandemias siempre tienden a comportarse de manera exponencial, donde la base es un número un poco difícil de calcular y nosotros no vamos a entrar a detalles de eso, pero es para poner un ejemplo contextualizado sobre el uso de las funciones exponenciales. Ahora, este es otro ejemplo donde la base es un medio. Por lo tanto, un medio, si nosotros lo transformamos a decimal, eso es 0,5. Entonces vean que 0,5 está entre 0 y 1. Por lo tanto, esto es una función exponencial decreciente, que ya lo habíamos mencionado antes. Entonces vean las características con las imágenes. Primero era 1, luego un medio, porque obviamente esto era un medio a la 0 es 1. Un medio a la 1 es un medio. Un medio a la 2 es 4. Y en términos generales, vea que cómo hago para obtener de acá a acá, es porque multipliqué por un medio. Luego de acá a acá es porque multipliqué por un medio. Y entonces aquí también reconozco esa característica de forma tabular de cómo es que está aumentando o qué es lo que me están representando de manera tabular, o sea, qué tipo de función es. Y donde yo analizo cada una de las imágenes y veo el comportamiento que tiene, y el comportamiento que tiene es que tiene un crecimiento o un decrecimiento de manera exponencial, porque acá en este caso la función va decreciendo. Es el caso de la izquierda en esta página. ¿Eh? Es este de acá, donde la función más bien va bajando, va decreciendo. Tenemos un caso específico de la función exponencial, que es la función exponencial de base e, donde recuerden que e es el número de Euler y básicamente uno dice que aproximadamente es 2,71, pero es importante recordar que el número de Euler es un número infinito, no periódico. Es un número que de hecho pertenece a los números irracionales. Cuando vimos los subconjuntos de R hace unas 3 clases hacia atrás, nosotros vimos a este número, también vimos a pi.
Entonces, esto es un número irracional. La calculadora tiene una tecla para e, e incluso para la función exponencial de base e, o sea, donde la base es el número de Euler. Esta es una función exponencial creciente. ¿Por qué? Porque ve que el número de Euler es 2,71. 2,71 es mayor que 1. Entonces, esto es una función creciente. Y luego tenemos a la función logarítmica. La función logarítmica surge como la función inversa de la función exponencial. También es una función biyectiva, obviamente si tiene su inversa y surge a raíz de una inversa de la función exponencial, es porque es biyectiva. El criterio de la función logarítmica es este que tenemos acá, que siempre se escribe esa palabra log. Abajo, este A representa la base del logaritmo. La base, al igual que la base para la función exponencial. En este caso, se lee el logaritmo en base a de x. Este a igual tiene la misma restricción que en función exponencial, y es que a tiene que ser mayor que 0. Ahora, vean que el dominio de la función logarítmica es R más y el ámbito es R. Y recordemos que en la función exponencial era al revés. Era la función exponencial iba de R a R más. Entonces recordemos esa característica que vimos en la clase anterior de función inversa y era que el dominio pasa a ser el ámbito y el ámbito pasa a ser el dominio en la función inversa. Esa característica se preserva y aquí cumple lo mismo. Entonces, eso es una forma fácil de aprenderse el ámbito y el dominio de la función exponencial y de la función logarítmica. ¿Por qué? Porque si ustedes aprenden el ámbito y el dominio de la función exponencial, ya se saben la de la función logarítmica, porque nada más es invertirlos. En este caso, les he graficado ambas funciones para que vean lo de la característica que también habíamos mencionado en la clase anterior de función, perdón, en la clase transanterior de función inversa, donde recuerden que la recta, esta recta que se ve aquí en trazo, esta línea acá discontinua, es la recta y igual a x, que recuerden que es la recta sobre la cual se refleja, se hace una reflexión para ubicar a la función inversa de una. Entonces, en este caso, esta gráfica de acá que estoy coloreando en rojo es la función exponencial, donde, bueno, estamos con la característica de que a tiene que ser mayor que 1 para que la función sea creciente, pero para la función decreciente es exactamente lo mismo. Ahora aquí les grafiqué solo el caso en el que a sea mayor que 1, entonces la función exponencial es creciente. Y vean que si nosotros tomamos a la recta y igual a x, que funciona como un espejo, tendríamos la gráfica de la función logarítmica, donde también vean que es creciente. Si yo me coloco aquí y camino hacia la derecha por la gráfica, vean que voy subiendo. Claro, voy subiendo más despacio que en la función exponencial, pero en todo caso es una función creciente. Ahora, preserva las mismas características que habíamos dicho en la función transanterior, y es, vean que la intersección con el eje y de la función exponencial de la función exponencial es la intersección con el eje x de la función logarítmica, porque lo invierte. O sea, la función logarítmica interseca al eje x en el punto 1,0, o sea, lo invierte. Otra característica que se ve de la función logarítmica es que es asintótica al eje y, o sea, nunca lo va a llegar a tocar. Ya vean donde viene aquí la característica de la asíntota, y es que él se acerca mucho al eje y, pero nunca lo llega a tocar. En la función exponencial era que es asintótica al eje x y nunca lo llega a tocar. Entonces, una es asintótica al eje x, la otra es asintótica al eje y. O sea, no hay intersección. Entonces, este es un cuadro para visualizar esas características, que es básicamente lo que ya había estado diciendo. Igual, en estos casos, en este caso se podría analizar el dominio y el ámbito, aunque es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, acá el dominio de la función exponencial ya habíamos dicho que era R.
y que el ámbito era R más. Entonces, en la función logarítmica esto se invertía. O sea, quien era el dominio va a pasar a ser el ámbito y quien era el ámbito va a pasar a ser el dominio de la función inversa, que en este caso, recuerden, función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Intersección con el eje X en la función exponencial, incluso ya acabo de decirlo acá, no existe. ¿Verdad? Vean que esta es la exponencial. No existe intersección con el eje X. Entonces aquí nosotros decimos no existe. Y obviamente en la logarítmica esto se va a invertir. Entonces intersección con el eje Y no existe. Luego intersección con el eje Y, pero de la exponencial ya habíamos dicho que era este punto especial. O sea, el punto 0,1. Eso es lo que tenemos que escribir ahí. Entonces es el punto 0,1. Y entonces este lo pasamos para acá porque invierte, o sea, la intersección con el eje X de la función logarítmica es 1,0. Y básicamente ahí ya hay un cuadrito que resume las características. Entonces vean que si uno se aprende las características de la exponencial, recordando esto de que invierte las características en la inversa, entonces ya sabría las de la función logarítmica. Aquí hay una propiedad muy útil y es que el logaritmo en base a de x, eso me va a dar un y. Si, solo si a la y es lo mismo que x, o sea, se cumple. Por ejemplo, si ustedes hacen 4 a la 2, eso les va a dar 16. Aquí estoy partiendo del lado derecho. Eso es sí, solo sí, entonces nosotros decimos, vean que en este caso este es el x y este es el y. Entonces nosotros decimos, logaritmo en base 4 de 16 es 2. Esto que escribí aquí es lo mismo, solo que en el sentido inverso que lo que está escrito acá. Entonces, que 4 a la 2 es 16. Sí, solo sí, logaritmo en base 4 de 16 es 2. Donde vean que esta era la y esta era la x. La base es la misma. Base 4, eso es muy importante visualizar. Base 4 en la exponencial, base 4 en la logarítmica. Y entonces aquí tenemos algún ejercicio, un par de ejercicios con respecto a esto. O igual lo podríamos hacer también en la calculadora, que vamos a hacerlo así también. Considere las siguientes funciones. Dice f de x igual al logaritmo en base a de x si el punto 8,3 pertenece a la gráfica de la función. Entonces, ¿cuál es el valor de a? Entonces me están diciendo, estamos en función logarítmica. Me están dando un punto que pertenece a la gráfica de esa función y lo que me están pidiendo que averigüe es el a, o sea, la base de ese logaritmo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, vamos a resolverlo aquí mismo, vamos a poner uno por acá. Recuerden que si esto es un par ordenado, el primero es x y el segundo es y. Entonces voy a sustituirlo así. Recuerden que f de x es lo mismo que decir y. Por lo tanto, la igualdad acá queda, o la ecuación queda, 3 es igual a logaritmo en base a de x, que x tiene un valor de 8. Entonces vean que aquí ya tenemos una ecuación. Por lo tanto, nosotros podríamos resolver esa ecuación, y calcular cuánto es a. Entonces vamos a resolverlo mediante esta propiedad que acaba de decir o eh, con la calculadora. Entonces vamos a hacerlo primero con esa propiedad. Entonces la propiedad lo que dice es, recuerden, este es el y, este es el x y esta es la base. Entonces sería que a la 3 me tiene que dar 8, invirtiéndolo, ¿verdad? Ya aquí tomándolo como la inversa, que es la exponencial. Entonces es que a la 3 me tiene que dar 8. Donde ven que mantengo la característica, que aquí la base es a y en la exponencial la base es a, que es lo que desconozco y es lo que el ejercicio me está pidiendo que yo averigüe. Entonces, ¿cómo despejo esto? Pues sacando raíz cúbica aquí y raíz cúbica aquí. Entonces, raíz cúbica de a la 3 es a y raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, la base es 2, o sea, el a es 2.
Y eso lo podríamos corroborar en la calculadora. Vamos a ello. Vean acá, ya sabemos que la base del logaritmo es 2. Entonces nosotros podemos escribir logaritmo, vean la tecla donde está dos teclas abajo de menú. Logaritmo, ella me pide qué base es, ya sabemos que la base es 2. Me muevo a la derecha con el cursor y entonces acá debo escribir 8. Si esto es correcto, cuando yo apriete el igual me debería dar 3. Y vea que efectivamente es 3, o sea, lo resolvimos bien. Igual, si a esto no lo podían hacer en la calco, perdón, si no lo podían hacer a mano, la raíz cúbica de 8, entonces aquí en la calco también se podía hacer. Shift, la tecla de raíz y ya sale raíz cúbica, entonces raíz cúbica de 8 es 2. Ahora, sin hacerlo a mano, que era lo que estaba mencionando antes, nosotros podemos, desde esto que teníamos, que es 3 igual al logaritmo en base a de 8, recuerden que este era solo para mencionar que el 8 era la x, no es que ese x está ahí. Para resolver esto, nosotros si no lo queremos hacer a mano, lo podemos hacer en la calculadora. Entonces, en la calculadora sería, voy a activar el comando para que vean las teclas que voy presionando. Entonces sería 3, el igual porque esto es una ecuación. Entonces sería alfa, calc, luego la tecla de logaritmo, que como les dije antes es la tecla que está dos teclas abajo de menú en esta calculadora. La base es A, pero ella resuelve en términos de X, entonces tenemos que escribirle X. Entonces es alfa, cierro paréntesis y ya escribió la X. Me muevo a la derecha para poder escribir el 8. Entonces ahora le damos Shift, Calc, reviso, aquí es muy importante, reviso que la X diga un número bajo. Aquí está diciendo 2, vamos a darle un 5, por ejemplo. Pero reviso que no sea un número muy alto. Entonces yo les recomiendo que pueden escribir aquí 5 y le damos igual, otra vez igual, y vean que aquí ya lo resolvió. Dice que X es 2. Entonces, ya aquí lo tenemos. A es 2. Vean que en este caso, por ejemplo, si ustedes lo resuelven y cuando le dan Shift, Calc, aquí les aparece un número muy alto, voy a intentarlo, por ejemplo, con 8562, que es un número alto. Cuando yo le doy otra vez igual, vea que ella se queda mucho rato procesando porque es un número muy alto y posiblemente me vaya a tirar que no hay solución. ¿Ves? Ya me tiró que no hay solución. Eso es porque lo estoy trabajando como un número muy alto. Entonces, mi recomendación es que cuando le dan Shift Calc, revisen el valor que está ahí. Entonces, ustedes pueden trabajar con un número bajo como 5. Le dan igual, otra vez igual, y ve que ella lo resuelve bastante rápido. Puede ser con el número 5, es un buen número para trabajar. Vamos a resolver esto con la otra calculadora. En esta otra calculadora, que es la de teclas anaranjadas, el procedimiento es muy similar, es casi el mismo, nada más es recordar dónde está la tecla logaritmo. Entonces acá sería 3, alfa, calc, la tecla de logaritmo, ven que está una tecla hacia abajo de donde se enciende la calculadora, o sea, la tecla ON. Entonces escribimos logaritmo, aquí la base es alfa, cierro paréntesis, que es la X, me muevo a la derecha, escribo 8, le damos Shift, Calc, acá vamos a apretarle igual, 5, le damos igual, y vea que efectivamente ya dijo que X es 2. Entonces ya tenemos que, en este caso ella está trabajando con X, pero nosotros debemos recordar que este A es el 2. Y para la segunda es muy similar, dice considere la siguiente función, logaritmo en base a de x y el punto 4,2 pertenece a la gráfica de la función, ¿cuál es el valor de a? Entonces recordemos que este es x, este es y, entonces vamos a hacer las sustituciones, sería menos 2 es igual a logaritmo en base a, que es lo que desconozco, de 4 porque es la x, ¿verdad? Estoy sustituyendo el 4 aquí y la y por este valor, por este que es la y. Vamos a escribir eso en la calculadora igual. Entonces sería menos 2 alfa calc, tecla de logaritmo, la base no la conozco, es lo que ando averiguando, entonces alfa, cierro paréntesis, me muevo a la derecha, 4,
y le damos Shift Calc igual, se queda un rato procesando y ya dice que la base es 0,5, entonces A es 0,5. Recordemos que 0,5 es lo mismo que escribir un medio, por lo tanto la base en este caso es un medio. Y aquí teníamos las gráficas, que era lo que esperábamos de la función logarítmica, dependiendo a la división de la base. Entonces, si la base está entre 0 y 1, al igual que la función exponencial, la función logarítmica es decreciente. Si la base es mayor que 1, entonces la función logarítmica es creciente. Igual que en la función exponencial. En ambos casos se comportan igual. Si la base está entre 0 y 1, logarítmica y exponencial son decrecientes. Si la base es mayor que 1, exponencial y logarítmica son crecientes. Y aquí tenemos lo de las intersecciones. Entonces, interseca al eje X en el punto 1,0. Intersección con el eje Y no existe. Igual ya lo habíamos visto en la tabla anterior. Y aquí les menciono, por ejemplo, lo que les comenté al inicio de la clase, que son algunos casos específicos. El caso e a la x que ya habíamos dicho para la función exponencial, entonces obviamente va a existir su función inversa. La función inversa se llama logaritmo natural y logaritmo natural se representa con ln, logaritmo natural de x. Se lee así, logaritmo natural de x, donde la base de este logaritmo es e. Por lo tanto, esto es una función con las mismas propiedades que una función logarítmica de base a mayor que 1, o sea, la función es creciente. Una de las aplicaciones de función logaritmo natural es la datación de carbono 14. Esto es un radioisótopo del carbono, o sea, el carbono 14, y se usa para medir la edad de cosas que contengan carbono, o sea, para medir la edad de materia orgánica. Otro caso específico es logaritmo en base 10 de x. Siempre que se trabaje con el logaritmo en base 10, nunca se escribe la base, o sea, ustedes siempre lo van a ver escrito de esta forma. Logaritmo de x, donde la base desaparece, pero aquí nosotros sobreentendemos que es 10 y obviamente va a existir su función inversa, que como la base es 10 sería la exponencial de base 10 a la x. Otra vez la base como es 10 es mayor que 1 y por lo tanto esto es una función creciente. Esta función específica del logaritmo en base 10 también tiene sus aplicaciones en otras ciencias o disciplinas y aquí les mencioné dos ejemplos. Para medir el pH de una sustancia, que esto tiene que ver con la acidez de esa sustancia, por ejemplo, un limón tiene un pH muy bajo. Y otra de las aplicaciones es la escala para los sismos Richter, ¿verdad? Que eso sirve para medir la magnitud de un temblor o un terremoto. Y acá les adjunté un resumen, un cuadro resumen para ambas características, pero como les mencioné desde un inicio, si ustedes aprenden las características para la función exponencial recordando aquello de que se invierten las cosas, entonces en la función logarítmica sería lo inverso. Entonces ahí está ese cuadro resumen que les puede ser de utilidad. Y para finalizar esta clase vamos a resolver este ítem. Este ítem corresponde a la primera convocatoria 2019. Es el ítem 39. Dice, dadas las expresiones logaritmo en base m de x, eso es igual a 2, y logaritmo en base 2 de m es igual a 3, se cumple que el valor de x corresponde a... Entonces, vean en este caso, acá se parece mucho a los ejemplos a los dos ejercicios que resolví antes que los hicimos en la calculadora. Lo que pasa es que en los ejemplos que resolvimos antes en la calculadora conocía dos valores. Aquí, antes de los tres, conocía dos. En cambio aquí de los tres, solo conozco uno. Entonces, esto yo no lo puedo llevar a la calculadora porque desconozco el valor de m y desconozco el valor de x. Por lo tanto, no lo puedo resolver en la calculadora
así como está. Este que tenemos acá, aunque me están pidiendo el valor de x, eso es importante tenerlo presente, el que me están pidiendo es el valor de x, no el de m. Pero también me dieron esta característica y es que el logaritmo en base 2 de m es igual a 3. Entonces esto sí lo puedo usar para obtener el valor de m, porque vean que si yo obtengo el valor de m, lo podría usar aquí y ya obtener el valor de x. Entonces vamos a arrancar con esto utilizándolo en la calculadora. Entonces, otra vez en la calculadora vamos a teclearlo así, nada más cambiando el m por una x porque ella no va a resolver en términos de m. Entonces, sería tecla de logaritmo, la base es 2, me muevo a la derecha, alfa, cierro paréntesis, me muevo a la derecha, alfa calc para que escriba el 3, perdón, el igual de ecuación, tecleo el 3 y acá le vamos a dar shift calc igual y vea que dice que x, o sea en nuestro caso m es 8, m es 8. Ok, entonces ya sabemos el valor del argumento que es 8. Entonces eso lo vamos a sustituir en este otro. Entonces sería logaritmo en base 8 de x es igual a 2. Entonces vamos a resolver esto como está así en la calculadora. Sería tecla de logaritmo 8, me muevo a la derecha, el x, que entonces sería alfa, cierro paréntesis, me muevo a la derecha, alfa calc, para que ella escriba el igual, 2, y aquí le damos shift calc, igual, y aquí dice que x, ahora sí es nuestro x, es 64. Por lo tanto sería la opción D. Entonces vean que en este caso utilizamos primero este logaritmo porque conocía el valor de 2, o sea, de la base, y el valor de 3, que en este caso correspondía a la y. Utilicé esto para luego poder utilizarlo en el primer logaritmo, para así poder calcular el valor de la x en el primero, en la primera función. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido esta clase de provecho para ustedes y que estén muy bien.